Saludos, bienvenidos a todas y todas. En esta noche estoy sumamente contenta porque voy a poder compartir este live con el doctor Benjamín Payano. Para los que no lo conocen, el doctor Benjamín Payano tiene ya más de 29 años aproximadamente ejerciendo su práctica como doctor y es una persona a la que admiro y estimo porque es un excelente doctor, pero es todavía un ser humano extraordinario más allá. Personalmente he tenido la oportunidad de trabajar mucho con él porque es mi doctor desde hace ya casi, wow, como 8 años y ha sido una persona clave en todo lo que ha sido mi recuperación y mi salud como está hoy en día con todo el tratamiento de mi situación autoinmune, del lupus eritematoso sistémico, y fue con la compañía del doctor Benjamín Payano que pude ir encontrando el balance integral en mi vida y ha sido una persona clave para lo que es mi salud hoy en día y lo que ha sido mi recuperación. Por esa razón, me alegra muchísimo poder compartir con ustedes esta noche y que lo puedan, los que no lo conocen, pues conocerlo. Hoy vamos a estar compartiendo sobre hábitos sencillos que nos ayudan a cuidar nuestra salud. Y lo interesante de esto es que son cosas sumamente sencillas, como dice el título, que realmente no tenemos que complicar haciendo algo, no son cosas difíciles, no son cosas que salen costosas, son simplemente acciones que si hacemos conciencia de ellas y las comenzamos a poner en práctica, pues comenzamos a ver grandes cambios en nuestras vidas a pesar de que esas cosas aparentan ser tan pequeñas. Así que para mí es una alegría ir dándole la bienvenida al doctor. Vamos acá. Saludos. ¿Cómo Saludos, está, saludos. doctor? Hola, hola, hola. Muy bien, bien. Buenas tardes, buenas tardes. La verdad que quería como esconderme debajo de la mesa cuando estaba presentando, pero nada, Bienvenido, doctor. hacemos todo lo posible por hacer nuestro trabajo. Ese es el trabajo real, de lo que nos toca hacer. Y yo creo que la parte médica, quizás más de un 80-90%, por así decirlo. Aunque yo sé que tenemos muchos colegas que quizás no pueden hacer su vida de tal cual predican, pero yo sé que una gran parte hace eso, una gran parte hace lo posible por eso. De hecho, si me voy a la antigüedad, cuando nace la carrera de medicina, se le dominaba en la carrera del apostolado. Es decir, ¿En era serio? como las personas de artes marciales, eran seleccionados, eran súper evaluados para entonces poder ellos determinar quién se iba a quedar o no en la abadía de los monjes, porque eran monjes, la mayoría de todos los médicos eran monjes en ese entonces. Sacando ya la otra parte que todo el mundo conoce, folclórica, chamánica y lo demás, pero en lo que toca a lo que es la medicina tipo hipocrática, porque la otra tiene su historia y podemos hablarla también También, claro. en otra ocasión y muy interesante. Muy interesante. A mí, Así es. para lo personal, aunque pertenezco a la parte alopática y a la otra, la historia de la que está más ligada a la naturaleza, que es la que me absorbió a mí en cuanto a especialidad, es la que le dice a uno que en lo simple, como tú presentaste, de ver el simple cielo en la noche que ya no lo vemos estrellado, el respirar aire puro en una montaña, el caminar descalzo por el agua, tú tienes una cefalea migrañosa o tienes un dolor donde sea y se te quita, aunque sea temporal, se te quita, es decir, que hay algo Se que alivia. realmente va por ahí, exactamente. Y nada, para eso estamos, para tratar de dar consejos y la única manera de poder llegar a todo el mundo es esta. Antes no se podía, es decir, de un paciente a un paciente, bueno, tú sabes cómo trabajamos, es una hora cada paciente, una hora cada paciente. Una vida entera no da para tú hacer un cambio, sino la manera de mandar la información, que la gente la practique. Y como te dije la última vez que hablamos personalmente en el consultorio, tú has hecho muchas cosas tú sola, en la cual, que era lo que te Estoy muy quería, curiosa. exacto, lo que quería concluir con lo que empecé diciéndote, es decir, nosotros tenemos que aprender. Es decir, ese 70% de colegas que te dije, aprenden más del paciente, aunque quizás no lo aplique, pero aprenden más del paciente de lo que el paciente ha logrado, sobre todo cuando el médico tira la toalla. Interesante. Cuando el médico es así, dice, bueno, ya yo no sé qué más hacer, vamos a ver qué pasa. Y ese paciente te aparece después, 20, 30 años, como me pasó con una señora que tenía unos dolores artríticos que nunca se le quitaban. Y
se desapareció, no la volví a ver más. De hecho, usted llevaba mi apellido. Debemos haber sido familia, pero no de esa familia cercana, porque el apellido Payano no es muy común. Y se aparece 20 años después en el Wow. consultorio y me dice, mire doctor, no tengo nada, no tengo artritis, no tengo nada. Y yo me quedé, y la curiosidad y la felicidad de verla tan bien me llevó a lo otro, a lo que hacen los gatos, de cómo fue el asunto. Explícame. Bueno, ella se encontró una persona cerca de la zona de San Juan, no por el esto de San Juan, de la parte, como la gente piensa, de bruja, nada por el estilo, sino que la señora daba masaje con caolín. Caolín es un tipo de barro donde se saca el cemento, lo que tiene una alta cantidad de ácidos grasos esenciales, parecido a los transformadores. Quienes son de mi generación, un poquitico más atrás, saben que se utilizaban el aceite transformador de los transformadores eléctricos para sobarse las articulaciones y las personas se aliviaban, se mejoraban. Pero ahí uno como médico sabía que habían elementos tóxicos en los cuales uno no quería entrar, pero se mejoraban los pacientes. ¿Qué sucede? Esta persona daba masaje con caolín durante muchos años, ella fue haciéndolo, hasta que se quitó la inflamación. De una forma u otra, eso trabajó en su sistema inmunológico, como tú has ido haciendo con tu patología, que dicho sea de paso, no bueno ni siquiera ya mencionarla, y te ha ido prácticamente curando, reorganizando cosas, probando diferentes tipos de sustancias, eliminando de bacterias u hongos que pudieran estar relacionados o no con el cuerpo, y sencillamente se sanó. Es decir, Josefina Payano, o donde quiera que esté, ojalá pueda algún día yo contactar con ella, y ahí la vi curada. Son de las cosas que uno Bueno, siempre y tiene que en mi hacerse. caso particular, ya yo tengo 5 años sin ningún brote de lupus. Y yo llegué en una situación de salud que para mí no era sostenible. Y parte de lo interesante de poder trabajar con usted fue que no era solamente asistir a un doctor que me decía te tomo una pastilla, sino que me enseñó a poder escuchar y conocer mi cuerpo para poder aprender a cuidarme, que es lo hermoso, no Claro, simplemente que me pasa algo y tengo que ir al doctor para que me diga qué hacer, sino ir entendiendo, ir aprendiendo cómo escuchar mi cuerpo, cómo poder atenderlo, cómo poder cuidarlo, con la compañía, obviamente, en este caso, de un doctor, porque tenía un caso muy particular, pero para mí esa enseñanza es invaluable y el poder ir con yo siempre tengo muchas preguntas para lo que están escuchando. Desde el momento que yo siempre llegaba donde el doctor con una lista escrita por lo general, con muchas preguntas, y el doctor tiene ese hermoso don de poder enseñar y me ha enseñado muchísimo y me siento sumamente agradecida porque en gran parte esa salud de la que gozo hoy en día ha sido fruto del acompañamiento que he podido tener. Así que muchísimas gracias. Esa de nada, de realmente nada. es invaluable. Un placer servir, un placer servir. Para empezar con nuestro tema de hoy, me gustaría saber si usted tuviera que dar como un consejo, el más sencillo, que ayuda a nuestra salud en general a través de la alimentación, ¿cuál sería? O sea, de que comienza a practicar esto de inmediato, tú que no tienes tiempo, que sientes que no puedes sacar tiempo para cuidarte, ¿qué yo puedo hacer para empezar a hacer algo que sume y que me ayude a cuidar a mi salud? Para que veas, parece algo simple, pero me gusta esta entrevista el día de hoy porque esa palabra va a surgir mucho. Para que una persona, es decir, arranque con algo que realmente active su proceso de curación, debe tener en un alto nivel, un alto peldaño, la hidratación, el hidratarse. Entonces, Benjamín, sí, el agua, exactamente. Coincidió esa toma de agua que hiciste ahora con lo que te iba a decir. Ni que hubiera sido Y, y, sincronizado. y quiero poner un ejemplo, es decir, a partir de una máxima médica, científica, es decir, somos 65% a 75% agua los adultos, los niños un poco más. Si somos esa cantidad de agua mezclada en diferentes partes del cuerpo, introducida dentro de la célula, fuera de la célula, en almacenamiento, ¿por qué los problemas no se resuelven el 60 o el 75% con agua? Si somos eso, si somos agua, ¿por qué los problemas no se resuelven con eso? Sencillamente porque dejamos de tomar agua. Es la primera entrada. El agua no solamente la gente tiene que verla como hidratación, tiene que verla como una molécula milagrosa por la cual nos permite el cuerpo estar vivo. Todo necesita agua en nuestro cuerpo. Entonces, eso tan sencillo es lo que realmente nos ayuda a mantenernos a nosotros en vida, en salud. A eso se le liga otra sustancia con la cual nosotros no podemos vivir sino 5 minutos, y es el aire, el respirar bien. Por eso tú sabes, y tú me vienes siguiendo hace años, que los fines de semana yo me desaparezco totalmente. Hacer Es decir, ejercicio, estar en la naturaleza.
es a buscar eso, buscar aire, buscar Ujú. agua. La gente que ha caminado en las montañas de este país, que son semi-virgen, saben lo que es tomar agua de un manantial. Sí. Saben la diferencia de tomarse un agua que contenga minerales al agua que normalmente está plastificada, llena de sol, y como quiera que sea el aire también no es el mismo. Entonces hay diferentes zonas en el país donde el aire se mantiene puro. Y si tú mezclas esos dos elementos, tú tienes realmente parte del 65% de la salud ganada. Hay algo interesante y es la calidad del agua, porque usted mencionó ahora el agua de los manantiales. Y yo recuerdo que algo que a mí me llamó mucho la atención cuando comencé a tratarme con usted es el tema de que el agua que bebemos es un agua purificada y muchas veces no contiene los minerales que necesitamos para hidratarnos. ¿Nos pudiera explicar un poquito cuál es esa importancia, cuál es esa diferencia y qué impacto tiene en nuestra salud? ¿Cómo no? Aparte del elemento del H2O, del agua, que es decir, tenemos el H2O, que es la molécula del agua, pero para realmente llamarle agua tiene que tener otras cosas también, que son los minerales de por sí. Entonces nosotros en esa parte fuimos absorbidos de una manera, vamos a dejarla así, media extraña, mezclada con intereses, en que cuando, por ejemplo, aquí yo sé que ya al chat de en vivo han entrado varias personas de mi generación y un poquitico más allá. Saben que cuando estábamos nosotros entre 13, 14, 15, 16 años, había un lema en los barrios donde vivíamos cada uno, que si una persona te pedía agua, tú tenías que dársela. Y por Sí. atrás siempre le decían los abuelos de uno, el agua no se niega, el agua no se niega, dale agua, cualquiera que te pida agua, dale agua. Y la gente tocaba en la casa y daba agua. A mí me tocó darle agua lavando el carro de mi casa con la manguera. Una persona que pasaba, bueno, un poco de agua y la gente se tomaba el agua directamente. Con eso te quiero decir que independientemente de tú la pudieras tomar del grifo, teníamos la costumbre de hervir el agua. Pero ¿qué pasa? Al tú hervir el agua, los minerales no van a flotar, no se van a ir, no se van a evaporar. Se rompe la molécula de hidrógeno, oxígeno, se evapora y bueno, por allá se formarán las nubes, el ciclo de la lluvia y vuelve a caer el agua. Pero los minerales se quedan más o menos concentrados. Entonces, en nuestras casas antes había unas ollas que era para hervir el agua y esa agua tenía unas sales que se le pegaban como tal. Ahora, esas sales son cloro, sodio, potasio, cromio, vanadio, selenio, todos los minerales que el acueducto alaba directamente el agua para ponerlo directamente en nuestra casa y lo único que hacíamos era matar los patógenos, las bacterias, pero después los minerales sí estaban ahí. ¿Qué sucede, para ir a tu pregunta, Gina? Cuando nosotros extraemos los minerales del agua, el agua se convierte en un agua blanda, que es muy poco concentrada. Al estar dentro del torrente sanguíneo y no tener la fuerza, la cohesión eléctrica que dan los minerales, se extravasa, se sale fuera. Y usted se pasa tomando agua el día entero, no se le Y quita sigue una con sed, sed. Y porque sigue ese con es el sed. tema. Uno Exactamente. bebe agua, pero se siente con sed, que es lo que sucede Y, con el agua purificada en general. claro, claro. Entonces teníamos esos minerales que hacen falta, el cuerpo necesita reponerlos. ¿A dónde lo va a ir a buscar? A su reserva de minerales. Tiene que ir al calcio, tiene que ir a los huesos a buscar calcio, tiene que ir a buscar potasio, sodio a nivel del músculo, tiene que ir a buscar biotina como vitamina específicamente y otros minerales adecuados. De otra parte, tiene que alarlo. Y tú, entonces lo que va a ocurrir es que te va a deshidratar. En medicina se llama esa deshidratación hipotónica. Quienes son corredores, que están conectados ahí, que viniendo siguiendo el paso a lo que están conectando, y quienes son maratonistas, quienes son ciclistas, nadadores de endurance, deporte del alto rendimiento, largo en el tiempo, sabrán que después de 1 hora y media, 2 horas, tomando agua sola, el cuerpo podría estar hidratado, pero sin minerales no prende, no funciona, no hay energía. Y dicen, pero ven acá, yo no he dejado de tomar agua Sí, y estoy... es muy interesante la química del cuerpo. Exacto, entonces ahí quiero llevarte a lo simple. Es decir, lo simple que es la conjugación de cloro, sodio, potasio, la molécula de hidrógeno, la molécula de oxígeno, nos mantiene más vivo y con más fuerza que si nos comiéramos un sancocho de 7 carnes. Porque con esos Yo he visto elementos, personas que al agua purificada, por ejemplo, le echan un chorrito de limón o algún chorrito de algo que ayude de alguna manera a que no claro, pase como sin nada por el cuerpo. ¿Eso realmente funciona? ¿Eso aporta algo? claro. Cuando no tenemos la manera, por ejemplo, que tú utilizas de algunas Sí. goticas especiales que sabemos de conseguirla, por ejemplo, en mi caso, yo tengo filtros que se mineralizan el agua nuevamente. Sí, yo tengo unas Cuando, gotitas que se le echan y se le echo exactamente. directamente al botellón para poder siempre tenerla Y, disponible. y son muy prácticas porque tú la puedes tener en la cartera y no siempre aparece agua mineralizada. Coge agua de la de osmosis y le repone sus minerales como Pero tal. el que no tenga esas gotitas, ¿qué puede hacer?
Ok, ahí voy. Entonces, esa es la forma como más científicamente posible de realizar. Pero hay otra que no es empírica, sino también que es, nos agrega los minerales. ¿Cuáles son? Usted le agrega medio limón a un litro de agua. Medio limón le va a dar los equivalentes en potasio necesarios para esa agua. Puede echar bicarbonato, entonces vamos a tener sodio y vamos a tener bicarbonato de cloro, vamos a tener también cloro. Entonces tiene cloro, sodio, potasio. Entonces ya simplemente tú puedes hacer que esa solución, que es hipotónica, que no tiene sal, la convierte en isotónica, ya por las cantidades que te dije. Entonces tú Claro, o sea, conviertes un el agua. agua, le echo un poquito de limón, un poquito de bicarbonato y ya es un agua que me hidrate y que me dé esos minerales que de alguna manera están Exactamente. perdidos. Ok. Exactamente, y te mantiene los niveles de homeostasis o de equilibrio a nivel de minerales en el cuerpo y no hay problema. Entonces también te alejas un poquitico de lo que es el plástico y la dioxina, que es otro tema que en un futuro también Sí, hablaremos. eso es otro live. Sí, ese es otro Completo. lado. Uh-huh. Y aparte de esto del agua, usted siempre me ha hablado mucho, que es otra cosa simple que podemos tomar en cuenta, sobre lo que es las combinaciones de cómo nos alimentamos. Y este es un tema interesantísimo, pero de manera simplificada, que una persona puede tomar en cuenta a la hora de combinar los alimentos para realmente absorber mejor los nutrientes, porque a veces se nos olvida que nuestro cuerpo es químico y que dependiendo de lo que vayamos ingresando y cómo lo combinemos, suceden cosas diferentes dentro de Claro, nosotros. Entonces, claro. más o menos, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Me da mucha risa porque cuando tocamos este tema, a veces en congresos y a nivel, me toca la parte de química hablar, siempre saltan dos o tres colegas, no, 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 que somos omnívoros, el cuerpo puede comer de todo, no importa, el sistema digestivo hace lo que sea. Y yo le digo, bueno, ok, perfecto, vamos a intentar, te vas a comer un sancocho de 7 carnes, inmediatamente después un quesillo y te vas a tomar después una malta morena. Y tú me vas a contar en unos 10 minutos qué va a pasar. No, 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 que yo lo puedo digerir. Una vez uno se atrevió a hacerlo para demostrarlo y por jocosidad se puso, oye, eso fue una cosa increíble. De la manera como se explotó todo eso ahí adentro, la generación de gas y todo lo demás. Entonces, hay un orden en los alimentos que debemos respetar, que nuestros hermanos menores, los animales, lo llevan mucho más. Usted nunca va a ver una vaca que es herbívora comiéndose el pasto con otro tipo de alimento, un tubérculo, por ejemplo, o mezclándola con una cantidad de carne cuando ella realmente es herbívora. Entonces, ahí nace lo que se llama la trofología, Gina. La trofología es la ciencia que se encarga de estudiar los alimentos, qué tan rápido son digeridos en nuestro cuerpo y combinados, qué nos aportan o qué nos retrasan si son mal combinados. Entonces, hay una Entonces, ley general. nosotros que no sabemos de trofología, que quizás no Uh -huh. tenemos como ese conocimiento, ¿qué cosas esenciales podemos sí tomar en nuestro día a día en cuenta de esa importancia de cómo combinar los alimentos? Ok, hay elementos que tenemos que respetar en la combinación. Para que no se lo olvide, un ejercicio didáctico, la cabeza viene siendo como si fuera las proteínas, ya sea de índole vegetal o de índole animal. Proteínas, la cabeza de ustedes sería eso. La mano izquierda serían los carbohidratos y la mano derecha serían los vegetales. Entonces, aquí tenemos, no, si yo hago esto, si yo combino carbohidratos con vegetales, no hay ningún problema. Si yo combino vegetales, mano derecha, con las proteínas, no hay ningún problema. Lo que nunca pudiera hacer es combinar los carbohidratos con las proteínas. O sea, Lo, la dieta dominicana, que es exactamente, exactamente. el arroz con pollo, con carne. Sobre todo la caribeña, toda esta parte de nosotros, hasta el mismo Golfo de México, que entra también parte de Centroamérica, sobre todo las costas oriental, sí, de la parte de Centroamérica, somos demasiado arroceros, demasiado harineros, óyeme, y no es tan mal lo que... ¿Por qué? Dime. O sea, ¿qué ocurre cuando uno combina carbohidratos con proteína animal? O sea, ¿qué es lo que ocurre que uno debe de evitar? Ahí voy. Nosotros venimos de una mezcla que tú sabes a nivel antropológica y folclórica, histórica, entre una mezcla de conquistadores, de esclavos y todo lo demás, y siempre estábamos como en movimiento, siempre moviéndonos. Entonces nos abrazamos mucho de lo que es el asunto de los carbohidratos. Pero ¿qué pasa? Al poder conseguir proteínas, empezamos a mezclar carbohidratos con proteína, y ahí sucede lo siguiente. Y quiero que pongan mucha atención. Cuando una persona se come una proteína, animal o vegetal, no importa, automáticamente entra al cuerpo, el estómago tiene una válvula de salida que se llama píloro, cierra y no deja pasar esa proteína hasta que el ácido clorhídrico no la destruye.
Cuando el ácido clorhídrico ya la desnaturaliza, la lleva El de ácido proteína. clorhídrico es uno de las, o sea, que está en el jugo gástrico dentro del estómago, que está por ahí de Exactamente. manera Claro. natural para hacer su Los, trabajo. los jugos gástricos, exactamente, uno de los Ujú. principales es el ácido clorhídrico. O sea, que no Cuando, es nada que yo tengo que buscar externo, eso está allá adentro para claro, trabajar y hacer eso. propios de nosotros, claro. Y cuando usted Exacto. quiere, cuando ese ácido no es tan fuerte de por sí, muchas personas lo que hacen sin darse cuenta, folclóricamente aprendido, le echan un limón a la comida o a las demás para tratar de que sea más ácido y la digestión sea más rápido. Pero ¿qué hace el ácido? El ácido rompe las proteínas hasta que la lleva hasta aminoácidos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí se entiende. ¿Qué sucede? Cuando usted se comió esa proteína y la comió con vegetales, los vegetales no necesitan hacer la digestión en el estómago. Entonces se diluyen el ácido clorhídrico, ayudan a digerir la carne y el estómago abre la válvula y ese alimento pasa al intestino Claro. y empieza a ser absorbido. Ahora, si usted se comió su carne y aparte de eso viene y le tira un plato de arroz o le tira también, aparte que se come el postre con un bizcocho y todos los carbohidratos, que los carbohidratos no hacen la digestión en el estómago, hay una ley bioquímica en el tubo digestivo que dice así, first in, first out. Lo primero que entra es lo primero que tiene que salir. Si la carne entró primero, el cuerpo no va a hacer la digestión de ese quesillo que está arriba esperando, ni va a hacer la digestión de ese arroz que está ahí. No, no, no. Él mezcla todo ahí, empieza a digerir la carne y empieza a fermentarse los carbohidratos porque no hacen la digestión ahí. Entonces viene el problema de gases, viene el problema de la digestión, viene el problema con el cuerpo tiene que generar más ácido porque los carbohidratos son alcalinos y él tiene que romper esa proteína y no puede, y los carbohidratos ahí se arma una lucha y al liberar tan ácido empieza a lacerar, empieza a romper la mucosa y empieza a producir las gastritis, empieza a Y producir claro, los eso es reflujos. algo lento, obviamente. O Sí, sea, no es que yo voy a hacerlo una vez y de repente voy a tener como un deterioro en mi salud que sea inmediato, sino que esto es algo que se va acumulando y claro, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo llegué la primera vez donde usted, yo llegué con muchos temas de inflamación y tenía que ver claro, mucho con eso, de que yo no sabía cómo combinar los alimentos y tenía dolores articulares en todo el cuerpo, tenía inflamación en el estómago que yo no sabía identificar que tenían que ver con la alimentación. Yo simplemente me sentía con un dolor que no sabía controlar, que se me salía y me estaba afectando mucho en mi calidad de vida. Y los recuerdo que lo primero que hicimos fue trabajar precisamente con la combinación de alimentos y para mí fue sorprendente el ver claro, el simple hecho de cómo yo cambiar el orden en el que me comía los alimentos y cómo lo combinaba, o sea, el dejar de combinar las proteínas con los carbohidratos y comer proteínas con vegetales y con ensalada, ¿verdad? Y lo mismo con los carbohidratos y la ensalada. O sea, fue un cambio que todavía hoy me sigue sorprendiendo como algo tan sencillo pudo tener un impacto tan grande en lo que fue mi salud. O sea, los dolores articulares me disminuyeron, yo diría que en un 80%. fue rápido, Y eso sucedió en un promedio como de un mes. O sea, tampoco fue algo que claro, tomó mucho tiempo. claro. Poco a poco, y yo decía, wow, pero me siento diferente, me siento con más energía, me siento con mucho menos dolor. Y eso sin tomar ningún medicamento extra, o sea, simplemente entendiendo y comenzando a comprender cómo funcionaba la química de mi cuerpo. Y a mí eso todavía me sigue sorprendiendo el resultado que tiene, algo, un principio tan sencillo que sin embargo no nos lo enseñan en Claro. el colegio cuando nos enseñan la pirámide alimenticia, no nos lo dicen los doctores cuando vamos a visitarlos, que yo fui a diferentes doctores de diferentes especialidades, pero no veían como la parte holística, la parte integral de la salud, de que al final todo está combinado. Y Ujú. realmente lo recomiendo. O sea, definitivamente el tema de la combinación, de evitar esa combinación carbohidratos-proteínas y buscar la combinación proteínas ensaladas, proteínas vegetales, carbohidratos ensaladas, proteínas, o sea, carbohidratos Carbohidratos, ensalada. vegetales, ha sido de verdad algo que en mí ha sido un cambio impresionante. Fíjate, tú que tienes tantos años con nosotros aprendiendo, te vas a dar cuenta que yo no me caso con el diagnóstico. El paciente llega con un diagnóstico, alergia, lupus, artritis, no. Es decir, yo primeramente vamos a ir más abajo, vamos a ir a otro nivel, no al que Claro. le han puesto los apellidos o que le hemos puesto los apellidos, los nombres, los médicos, sino vamos solamente a arreglar lo elemental, lo más simple y vamos a observar cómo el cuerpo reacciona, que fue el caso tuyo y de muchos. Entonces, por ejemplo, el mismo caso
de tu lupus pudo haber sido también con una artritis reumatoidea, pudo haber sido también con una tiroiditis de Hashimoto, que también es inmunológica, pudo haber sido también con una esclerosis múltiple, que también es inmunológica, con una gran cantidad de enfermedades que tienen que ver con la parte inmunológica, pero está totalmente ligado al sistema digestivo. Cuando empezamos a hacer malas combinaciones, no solamente eso, Gina, si el que ha revisado un poquitico el último 6 meses, se va a dar cuenta, y puede buscarlo por internet, que el tubo digestivo tiene hasta neuronas. Es decir, es pensante, es decir, tiene un instinto increíble de decirle a uno en un momento determinado, cuando la cabeza está en quererse comer una comida procesada, la lengua que te hace pecar, no solamente en chisme, sino también en comida, al revés. Es decir, la lengua es para adelante y para afuera. Si tú no dominas, bueno, la Biblia lo dice, el que domina la lengua domina un ejército. Y es ahí donde a mí me gusta que el paciente entienda que usted tiene que comer consciente. Entonces, cuando llegue ese momento donde ya usted no sabe ni siquiera controlar lo que va a comer, está perdido. Ahora, otra vez, como un niñito, sentarlo en una sillita en el preprimario, decirle, mira, te vas a tomar el agua, que va a ser un tema que vamos a hablar ahora, una hora después, no con los alimentos, vas a combinar, vas a hacer estas combinaciones, pero aguanta, espérate, no va a ser una pastilla que te va a funcionar en horas. Y eso es lo que también me gusta, sacarle ese cassette a la gente de la mente. ¿Usted quiere bajar de peso? ¿Cuántos años tiene usted obeso? Bueno, tengo 10 años. Bueno, espérese 10 meses. Si tiene 10 años, espere 10 meses para bajar de peso. Y vamos a hacerlo como tiene que ser, a tomarnos su tiempo. Yo nunca he visto un competidor. Y que sea constante, no claro. Una caída rápida que después tiene un rebote. Porque si vas a hacer una bariátrica, hazla mental primero. Trata de que el paciente entienda mentalmente a dónde va, qué es lo que va a lograr. Pero cuando el paciente ya, aunque me entienda, empieza a comprender lo que fue la evolución que tú hiciste, entender no es lo mismo que comprender. Entender es, teóricamente, tú eres una persona muy inteligente, sí, Benjamín, también tal cosa y esto. Eso yo lo entiendo. Pero cuando tú empiezas a vivir lo que tú dices, wow, se me quitó esta acidez. Mira qué interesante, y lo que hice fue esto con esto. Déjame combinar esto. Ya tú estás en el proceso de comprensión. Y es ahí donde nosotros tenemos que llevar a los pacientes, llevar al individuo que se cree que está enfermo, a decirle, mira, tu cuerpo tiene la capacidad a él de curarse también, dale un chance. Hemos hablado de la combinación de proteínas, carbohidratos, ensaladas. ¿Qué sucede con las frutas? O sea, que es como otra categoría, que es una categoría que muchas veces entendemos que es muy buena y se la podemos poner a todo, pero realmente también tiene un orden. ¿Cómo funciona esta parte? ¿Cómo introducir las frutas de una manera saludable y qué debemos de evitar alrededor del tema de las frutas? Tú debiste estudiar medicina, Gina. Yo creo que hubiera sido muy buena médico. Me encanta. Claro, porque es que... O sea, yo tuve varios temas, entre ellos me recuerdo con el tema de la candidiasis, que yo le llevo el libro al doctor. Doctor, mira, vamos a leer este libro. Mira, ¿cuándo que tú vas a dejar de trabajar en sí y vas a trabajar conmigo? Sí, no, porque es que hay algo que uno siempre tiene que buscar al médico. Si a mí me dejaran en la abadía de antes para elegir los médicos, lo primero que yo trato de buscar no va a ser si la persona es inteligente, no va a ser si la persona que tiene una capacidad de memoria tremenda, no, que tenga sentido común. Sí. El que tiene sentido común, óyeme, y le gusta la parte de la medicina, se da muy bueno. Entonces las frutas, obviamente, tenían que salir a flote. Yo no las mencioné porque toma un tiempo hablar de ellas, pero así a grosso modo, que la gente se lo ponga en la cabeza, y eso se trata este programa en el día de hoy, de la parte simple. No coman fruta con alimentos. Las frutas son nutrientes solitarios. Totalmente. Las frutas son como para usted llegar a un sitio. Cuando un mono sale a correr en la mañana a buscar su comida, va agarrando fruta hasta que llega al nivel. O cualquier otro animal sale a buscarse, ya sea carnívoro o herbívoro, las frutas son como los paquetes de energía que hay para usted utilizarla. La merienda. Y preferiblemente la merienda matutina. Ya las meriendas vespertinas entrarían ya con los frutos secos, como yo les he enseñado a ustedes, con los yogur, preferiblemente que no provengan de leche, sino también que sean de tipo vegano, con la avena, galletas de avena, cosas así. Pero las frutas, a media mañana, eso le da un booster al cerebro para usted trabajar con ella. Ahora, ellas no pueden usted tampoco prepararse un cóctel de fruta, porque esa es otra. Usted entonces empieza con 7 u 8 o 9 frutas. Doctor, pero no, ¿verdad? Cómase una o dos frutas en sentido de la diferencia de la naturaleza de la fruta. Y variando, que no sea la misma todos los días. Y variándola. De hecho, eso ahora que tú tocas ese tema y quizás se nos puede escapar lo que queríamos hablar, hay muchas personas que me dicen, yo siempre desayuno lo mismo y es muy natural. Yo siempre desayuno avena, overnight, con una manzana
y con guineo. Tengo 20 años haciendo eso. Usted tiene 20 años, le digo yo, que usted no está absorbiendo 30% de ciertos nutrientes porque usted nada más come lo mismo. Si nosotros hubiésemos sido diseñados para comer solamente un solo alimento, hace rato ya nosotros hubiéramos resuelto el problema de salud. Eso a mí siempre eso fue otro conocimiento que vamos a decir que me abrió como la mente. El entender que si comemos siempre lo mismo, el cuerpo se satura y deja de absorber Claro, mucho de los nutrientes que estamos comiendo. Y para mí un mejor ejemplo, para las mujeres sobre todo, es el cabello. O sea, claro, si uno siempre utiliza el mismo champú, llega un momento en que el champú deja de funcionar y hay que cambiarlo, porque el cabello dice, ya yo no necesito más de lo que este producto me está dando. Y cíclicamente hay que irlo variando porque literal, si no se te pone feo. Entonces, ese es un ejemplo muy básico, visual, porque a veces no podemos ver el interior de nuestro cuerpo y no sabemos muchas veces escucharlo para poder identificar esas señales. Y ese es un ejemplo muy sencillo en el que vemos qué sucede si dejamos el mismo producto siempre. Y lo claro, mismo sucede con la alimentación. Si no variamos lo que comemos, el cuerpo entiende, ya yo tengo suficiente de eso y dejo de absorberlo en claro. un porcentaje. Son 473 alimentos que nosotros podemos comer. Pregúntate tú si realmente tú en la semana puedes hacer esa variación. Es decir, es mucho. Nosotros tenemos para comer durante 3 meses y repetir un solo alimento y nos vamos a estar nutriendo de por sí. Pero lo que tú acabas de decir es muy importante. La rutina espiritual, la rutina emocional y la rutina física traba la máquina, la para. Es decir, tú tienes que siempre estar tratando de cambiar para que entonces el cuerpo también surta. Es otro de las leyes que yo utilizo en la trofología, no solamente la combinación, sino que si usted comió ayer habas, bueno, mañana le toca lenteja, si voy a usar un grano. Pero entonces puede ser que sea un plátano maduro con berenjena. Pero doctor, ahí no hay arroz, no importa. Es decir, no existe lo que a ti te han metido en la cabeza con que esto es un desayuno, esto parece que es una cena, esto es un almuerzo. No. Puede ser como en el caso mío, yo puedo cenarte arroz con soya y maíz, un plato de arroz y una cena. Es decir, no hay un horario como la gente piensa. Nuestro sistema no está diseñado con los horarios y las tradiciones que realmente la gente se metió en la cabeza para que Es muy surtiera efecto. cultural. Al final es Es algo muy muy cultural, cultural. claro. Sí, entonces con el tema de la fruta quedamos que debe de comerse sola, de que debemos de evitar comerla, por ejemplo, de postre, que es algo que se hace de costumbre, de combinarla con la avena, como usted dice, de repente en la mañana, sino tratar de comerla sola. Esos jugos verdes que están muy de moda, que tenemos vegetales y de repente le echamos también fruta, ¿eso es algo recomendado o no? Vamos a utilizar el sentido común. Vamos ahora tú y yo aquí hablando, que lo hubiésemos hecho como una dinámica. Tú vas a coger apio y zanahoria en tu mano, sin batirla y sin nada, y vas a coger una manzana. Y mientras yo voy hablando y explicando, tú vas comiendo tu apio y te lo vas comiendo con la manzana. ¿Verdad que es chocante? Muy chocante. Solamente en la parte que tiene la lengua, el cuerpo de una vez lo va a querer rechazar. Los vegetales y las frutas son diferentes tipos de naturaleza, aunque sean del reino vegetal. Es decir, a nivel Y ambos bioquímico, son muy saludables, pero no claro, todos. claro, exactamente. Una persona puede, como el caso, por ejemplo, mío, tú me sobrepasa o me pasa un nivel un poquitico más allá de lo que una persona puede tomarse el jugo de toronja y yo no me puedo parar de una silla. Y la toronja es muy saludable, pero los organismos son diferentes para poder absorber una cosa u otra. Entonces, cuando tomamos los vegetales y los combinamos con las frutas, el elemento primordial de la fruta es la fructuosa. Es como te dije, es un booster de energía, el azúcar. Los vegetales no tienen tanto azúcar, excepto la zanahoria, la remolacha, que tienen una gran cantidad de ellas, pero por eso no tiene que se van a mezclar. Ahora, los niveles de clorofila que contienen los vegetales son mucho más altos que los niveles de azúcar que tienen las frutas. Entonces, cuando usted combina los vegetales que tienen una sustancia que se llama fitina con la fructuosa o el azúcar de las frutas, sucede que tu cuerpo puede precipitar los niveles de calcio en sangre. Es decir, puede hacer que el calcio se una a diferentes moléculas de otros minerales y generen piedras a nivel renal y a nivel de vesícula biliar. Entonces, esas cosas así, Y uno eso, está pensando que está haciendo algo muy saludable al hacer estas batidas combinadas, cuando realmente deberíamos de tratar o de hacerlas solo de vegetales, ¿verdad? O solamente de frutas. Sé que hay claro, algunas frutas que pueden hacer el cruce. ¿Cuáles son esas frutas? Que sí, sí se puede, que son poquitas, se puede contar con exacto, los dedos de una mano. Y es sí, bueno saber que la gente lo sepa, porque a veces sí es verdad, a mí me pasa,
que me preparo mi jugo verde, pero necesito como ese chorrito de limón para quitarle el amargo y me es muy agradable. Y si se Claro, puede, entonces, ¿cuáles son esas excepciones que se pueden tener con las frutas? ahí va, y también ahí va lo simple, cosa que nosotros queremos que la persona haga para cuando hagamos un futuro programa dentro de 6 meses, pasemos balance, a ver si la gente aprendió con relación a esto. Es decir, Eso va a tener cuando que ser más pronto, doctor. Eso va a ser como dentro de 3. tenemos, apuntando, tenemos agua de coco, puede pasar tanto de un bando a otro, el agua de coco. Okay. El limón puede pasar también de un bando a otro, así que puedes mezclar tu jugo, por ejemplo, de zanahoria, remolacha y jengibre con un poco de agua de coco. O zanahoria, remolacha y jengibre con un poco de jugo de limón. El aguacate, que es una fruta, recuérdense, el aguacate Sí, es una fruta de por sí. sí. Claro, y el pepino también es una fruta, pero independientemente de así, esa fruta también contiene clorofila. Entonces, esos 4 son los 4 jinetes que le digo yo a ustedes que pueden saltar de un lado a otro. Claro, cuando usted elija, Pues cuando usted... Sí, vamos a repetirlo de nuevo. Tenemos el limón, el agua de coco, el aguacate, el aguacate y y el pepino. y el pepino. Con esos 4, usted puede hacer esos jugos. Por esa manzana verde, señores, no. Saquen esa manzana verde. Por mejor cómansela. Cómansela a media mañana, exactamente. Y no se la estén comiendo tampoco con esa mantequilla de maní. No, la grasa no se mezcla con fructuosa. Pues sobre todo para los deportistas. Eso puede ser otro tema. Usted se come su fruta solo y no hay ningún inconveniente. Entonces, eso quedó establecido con relación a eso. No mezclen fruta con vegetales. Y ahí tenemos los 4 elementos que pueden saltar de un bando a otro. Entonces, ya vimos que en todo esto que hemos ido hablando, comenzamos con que necesitamos una buena hidratación y que en ese beber agua debemos tomar en cuenta los minerales que tiene, o sea, la calidad de esa agua. Vimos que es importante cómo combinamos los alimentos, tomando en cuenta que no debemos de combinar carbohidratos con proteínas, sino que deben ser carbohidratos con vegetales y ensaladas y proteínas con vegetales y con ensaladas, con fibras, pero lo que es carbohidrato y proteína, evitar. Luego tenemos las frutas, que es bueno tomarlas solas, incluso en los jugos verdes, evitar el tema de mezclarlas, porque las frutas son un alimento que podemos consumir de manera así como independiente. Es un agente libre, ¿verdad? Que funciona mejor Exacto, de esa manera. son Y hay algo nutrientes solitarios. solitarios. No saltamos por la del agua, que es lo que usted mencionó, que pasamos como muy rápido, pero me gustaría retomar, que el agua con la comida no es recomendable. Entonces, me gustaría, porque eso es una costumbre, siempre cuando comemos tenemos un vaso de agua. Y también esa fue otra noción que para mí fue muy interesante entender y comenzar a ver los resultados. ¿Por qué no es recomendable beber agua en el momento en el que estamos comiendo? ¿Qué sucede? Okay. El agua por naturaleza tiene lo que se llama, y es un referente a nivel bioquímico, de un pH neutro. Es el 7.0, 7.4 más o menos. En las aguas que son de tipo ósmosis, la que conocemos nosotros en el mercado, que no contienen minerales, tienen un tantito, un pH un poquitico más bajo, 6.8, 6.7, hasta 6.5. Son aguas ligeramente ácidas de por sí. Lo que estamos tratando de que la gente entienda es que mientras más alcalina mejor, pero tampoco no una hiperalcalinidad, que eso es otro tema en un futuro. Okay. Sí, yo creo que un tema hablemos sea ese, el tema de la alcalinidad, que hay mucha confusión alrededor de claro. Entonces, ese 7.0 a 7.4, cuando usted introduce ese elemento acabado de comer, ¿qué es lo que hay en el estómago haciendo la digestión que mencionamos ahorita? Ácido. Los jugos ácidos. Exactamente. Entonces, el cuerpo va a darse cuenta de que al llegar ese elemento neutro y se mezcla con el ácido clorhídrico, inhabilita el ácido clorhídrico y lo para. Y la digestión se detiene durante unos minutos. ¿Cuántos minutos? Hasta que otra vez el cuerpo tiene que, a través de las células parietales, el estómago, liberar más ácido, más ácido. Y en ese momento que usted libera ácido, más ese pH, inmediatamente acabado de comer, usted toma ese vaso de agua. O peor aún, personas comiendo, tomando agua, comiendo y tomando agua. Ese estómago creciendo, creciendo, y ese gas creciendo, entonces empieza a eructar y se está dando cuenta, el cuerpo se lo está diciendo que la digestión está mala. Es decir, no está procediendo la cosa como debe ser. Entonces, usted debe tomar agua si tiene sed unos 15 minutos antes de comer o una hora después. A eso nos referimos. Un sorbito para desañugarse, que a veces pasa. Claro, pero mastique bien. Un sorbito a uno beber agua, vamos a decir como el vaso que normalmente ponemos en la mesa. Claro, pero puede masticar. Si usted mastica bien, su comida va como una papilla. Lo que pasa es que no, la gente no quiere masticar 23 veces, 28. Que hagan el ejercicio mañana, se van a dar cuenta
que van a poder conversar, va a dejar que la otra persona hable, y cuando la otra persona se mete el otro bocado en la boca, usted entonces va a empezar a masticar. Se vuelve una papilla de forma tal que usted dice, uy, pero parece que es un refresco que estoy comiendo. Para eso son los dientes, para masticar. Y Entonces el hay algo dominicano... que todavía es peor que hacemos, que es que muchas veces cuando bebemos agua, lo hacemos con agua fría. Y Claro, para mí hay un ejemplo clarísimo cuando uno está cocinando y acaba de terminar de cocinar algo que tiene grasa en un sartén. Si uno le echa agua fría al sartén, inmediatamente esa grasa se condensa y se pone blanca y claro, se pega del claro. sartén. Y cuando entendí que eso mismo sucede en las paredes del estómago, cuando nosotros echamos esa agua fría, es todavía más contraproducente porque no solamente vamos a decir que se está afectando la acidez, esos jugos gástricos que dejan de ser tan efectivos en ese momento y nuestra digestión se afecta, sino que estamos pegando la grasa de las paredes de nuestro estómago. Entonces va a ser todavía más difícil. O sea, realmente no nos ayudamos. Ok, en esa parte está lo que se llama una saturación por frío Uh -huh. del ácido graso en cuestión, ya sea una mantequilla que te comiste o algo con algún tipo de especial de elementos ácidos, pero también lo otro es la temperatura, Gina. Es decir, la temperatura fría no solamente va a saturar eso, sino que automáticamente cierra los vasos sanguíneos. Hay contracción del vaso sanguíneo a nivel del estómago, a nivel del tubo digestivo. Entonces el cuerpo tiene que esperar llevar otra vez la temperatura a 37 Para poder grados absorber los para poder nutrientes. absorber. Imagínate que tú puedes absorber un elemento frío. Bueno, la hipotermia que te da es de la noche a la mañana. Hay que recordar que somos seres de sangre caliente, pero el 75%, y eso es de las cosas que quiero que la gente lo memorice a partir de hoy, nunca se lo olvide, el 75% de lo que usted come es para mantener la temperatura. Por lo tanto, tiene que respetar eso, es decir, que no se afecte la temperatura de su cuerpo porque va a gastar energía. O sea, Entonces que la mucha gente recomendación es tomar temperatura ambiente. O sea, vamos a a decir. temperatura ambiente y Así. también el tiempo donde la toma, 15 minutos antes o una hora después, Uh -huh. no con la comida, que aprenda a masticar la persona, que es lo importante. Ok. Entonces, hemos visto todo esto de la alimentación a nivel, ¿verdad? Sencillo, básico, como tips que podemos aplicar en nuestro día a día de una manera que no es complicada. Y entonces viene un tema que es muy interesante y que la gente no suele hablar y son las heces fecales. O sea, cuando vamos al baño, nuestras heces dicen muchísimo precisamente de todo lo que hemos estado hablando. Si Claro. queremos saber cómo está nuestra digestión, el mejor termómetro es ver cuando vamos al baño cómo están nuestras heces. Entonces, ¿qué podemos aprender a observar de nuestro cuerpo y cómo estamos a través de nuestras heces? Que de nuevo es algo que no se suele hablar, pupú, no sé qué, o sea, como que hay como un tema como de, uy, de Un cuidado tabú, con cómo un la tabú. vamos, pero es muy importante. De hecho, yo quiero ver si hago un libro con fotos, que las personas me manden fotos Claro, para poder entender mejor. Sí, 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 de sí. inodoro, de diferentes, y esta es fecal, doctor, y esta, para nosotros hablar. De hecho, en medicina, Referencia. sobre todo la medicina de tipo oriental, la china, de por sí, una de las cosas que tenía el médico chino era que le llevaban en un pozuelito la orina y la materia fecal del paciente, y él la olía y veía, de hecho, la orina en laboratorio, usualmente siempre nosotros vemos para ver el sedimento que tiene o no, y eso da una información increíble. Una información tremenda de por sí. Entonces, así rápido, a grosso modo, por ejemplo, cuando una S fecal la S fecal normal debe ser marrón o marrón oscuro por la presencia del estercobilinógeno, una sustancia que es liberada cuando se libera la vesícula biliar, la bilis, esa se va degradando y se va convirtiendo en otra sustancia también de tipo verdosa, marronosa, y cuando llega al colon se mezcla con las bacterias y demás y da el color marrón a la heces fecal. Okay. Es decir, debe ser marrón o marrón oscuro. Cuando es muy blanca, no hay bilis. Puede haber incluso hasta un tumor pancreático. La vesícula puede estar cerrada. Se llama acolia, cuando no es marrón. Tiene que hundirse. Por lo tanto, los materiales que están en ella deben pesar. Si usted ve que eso es fecal, No entonces significa que la grasa no se está procesando bien. Hay que no se está prestar procesando la atención grasa. al hígado, hay que Exactamente. prestar atención a qué cantidad de grasa estamos consumiendo. O exageraste, exactamente, exageraste la cantidad de grasa. Entonces, por lo tanto, va a flotar las heces fecales. Marrón oscura, debe hundirse y debe ser compacta. Debe ser compacta, no puede estar deflecada. Cuando está muy deflecada, de por sí que se riega como si fuera un sancocho, eso ahí en la taza del inodoro. Es decir, hay una cantidad exagerada de fibra o la fibra que usted comió impidiendo que usted hiciera buena digestión y aparece todo ese proceso. Fíjate que O sea, que la información...
que estábamos hablando, es fácil poder identificar si estamos lográndolo a la hora de ir al baño. Claro, y que las personas, por favor, que no le cojan miedo a esto. Es decir, vean su materia fecal antes de darle a la campanita, ¿cómo es? A la Por palanquita. ejemplo, ¿qué sucede si estamos deshidratados? Que fue algo que dijimos al principio, que es algo que sucede comúnmente. ¿Qué sucede a nivel de las heces si estamos deshidratados? ¿Cómo lo identificamos? La porción baja del tubo digestivo, es decir, lo que se llama el recto y la parte ya del ano, en la parte de la ampolla rectal, hay unas venas allí, se llaman venas hemorroidales. Tienen la capacidad de absorber una buena cantidad de líquido y también de la parte ascendente del colon. De la parte derecha, el colon ascendente, también se absorbe una gran cantidad de agua del quimo, que es la sustancia que proviene del intestino delgado. Cuando ese quimo entra al tubo digestivo grueso, entonces el cuerpo tiene que sacarle toda el agua. Si usted no toma agua, él va a sacar mayor cantidad de agua y va a petrificar la heces fecal. Entonces usted va a ver que esa heces fecal le va a salir en forma como de bolita. Y usted tiene que empujar más y el ano no abre completamente y se le produce fisura y todo lo demás. Ahora, son dos... Que también sucede mucho, personas que claro, se le dificulta mucho incluso el poder ir al baño y duran meses hasta días, que eso no debe de ser. ¿Cuál sería la frecuencia adecuada de una persona que está saludable de ir al baño? Mira, está entre 2 a 3 al día. Una persona que vaya y defeque una vez al día, que sea deportista, que está acostumbrada a ese hábito, que sienta que su cuerpo se acopló, porque hay unos que de una sola pasada botan una cantidad de materia fecal increíble. Eso es una bendición de por sí. Y hay otros que hacen más o menos en 2 tomas. Pero quería explicarte algo, Gina. El ano tiene 2 esfínteres. Tiene un esfínter voluntario, que es el que tú cortas la materia fecal cuando tú defecas, tú mismo voluntariamente, y hay otro que si no se abre. Ese funciona con el sistema simpático. Por eso es que entonces allí hay problemas con las personas que no defecan adecuadamente bien y es por el asunto del estreñimiento que sucede esta parte. Parece que perdimos un poquitico de frecuencia, ¿verdad? Ya volvió. Se escuchó el audio, se frizó la imagen, pero ya volvió. Ahora se le fue el audio, doctor. No lo estamos escuchando. Vamos a ver, ok. ¿Se escucha mejor ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ok. ¿Se escucha mejor ahora? Sí. Ok, entonces cuando hay mucho estrés, hay mucho cansancio, hay mucha fatiga, el esfínter interno que tiene que ver con el tubo digestivo y con la parte nerviosa no abre adecuadamente bien y ya hay problemas de defecación. Es decir, el estreñimiento puede ser neurogénico o puede ser también por falta de agua, por falta de fibra, todo un sinnúmero de cosas que tienen que ver con esta parte. Okay. Entonces, ya son las 7:50. Tenemos aquí una pregunta que nos hizo una persona que fue Dayana, que dice, estoy planificando un embarazo. ¿Cómo llevo un embarazo lo mejor posible para evitar contratiempos, tomando en cuenta la alimentación? ¿Qué debería de tomar en cuenta una mujer embarazada? Me imagino que todas estas cosas que hemos visto, pero ¿hay algo más de manera puntual, sencillo, que pueda tomar en cuenta? Una mujer, bueno, prácticamente todas las mujeres embarazadas tienen que hacer mucho hincapié en la alimentación por 2 cosas. Una, porque por exceso quedan la mayoría súper obesas y otra, por defecto, quedan totalmente destruidas. Te digo totalmente destruida porque el feto va a hacer todo lo posible, el bebé, de extraer la mayor cantidad de nutrientes posible para él. Por eso tú ves que cuando el bebé se está sentando, el cabello se está cayendo, las uñas están vueltas a un desastre, usted ya el colágeno se le ha ido, pero fue porque extrajo todo eso. Y lo otro por exceso es que quedan totalmente obesas. Entonces, aquí es bueno manejar la alimentación. Primero, tener un nutricionista que vaya guiando ese embarazo, sabiendo que cuando usted va a llegar a feliz término ese embarazo, va a tener aproximadamente entre lo que es placenta, líquido amniótico y el feto como tal, va a tener prácticamente 22 a 25 libras. Eso es lo que corresponde a lo que todo lo que tuvo que participar en el proceso de gestación de la mujer. Ya a partir de ahí, todas esas libras de más, usted se la ha ganado. Supongamos que usted suba a 30, ok, nada más son 5, 6, 7 de más. Pero no, cuando se pasan a 50 libras de más, ya se ha pasado como tal. Entonces, los granos son una fuente vital para la mujer embarazada, que le llena, le da fibra, ayuda a la defecación, mantiene los niveles de hierro estable, mantener todo lo que tiene que ver los niveles de ensalada cruda para los folatos o los complejos B, el complejo B de las vitaminas del complejo B estén en una buena proporción. ¿Para qué? Para un perfecto cierre del tubo neural del bebé, que tiene que ver con el ácido fólico, tiene que ver con la vitamina B12.
Por lo tanto, los granos, los verdes, de por sí, unas buenas fuentes de proteína, porque el bebé está creando músculo, está creando hueso, está creando un sinnúmero de tejidos y se tiene que aportarle sus proteínas. Las mamás vegetarianas tienen que aumentar un poquitico más la ingesta de la parte vegetal, porque recuérdense que las proteínas vegetales no son completas. Entonces tiene que tratar de comer una cantidad variable de alimentos para esto. Y la suplementación. Necesitan la suplementación. Lamentablemente ya los vegetales, las frutas, los cereales, las comidas por sí no tienen un alto nivel de nutrientes como Sí, que tal. eso Y yo ya es sé que algo que nunca falta. viene por cómo está el estado de nuestra tierra, ¿verdad? O sea, Claro, la tierra, lamentablemente, por la manera en que la hemos ido tratando, todo el tema del monocultivo, incluso cuando hay cultivo orgánico, por como la hemos ido tratando, ha perdido parte de los nutrientes que antes de manera natural estaban presentes. Así que eso es algo que ya también podemos hablar como en otro live, exacto. todo el tema de los suplementos y cómo tomar en cuenta qué debemos de adquirir de alguna manera, porque ya es difícil conseguirlo de manera natural en nuestra alimentación. Claro, Pero claro. eso es todo un mundo que podemos abrir ahí. Entonces, Todo un doctor, libro. repasando, ¿verdad? Para ya cerrar. Estuvimos hablando de hábitos sencillos de cómo podemos cuidar nuestra salud a través de la alimentación. La primera de ellas es el consumo del agua, que debemos de consumir una buena cantidad de agua para poder estar hidratados, que esa Claro. agua tenga una buena calidad, o sea, que tenga minerales, y que la consumamos, que nunca sea 15 minutos antes de comer, no consumirla, ni consumirla una hora después, ni durante la comida, para que no afectemos la absorción de los alimentos porque se diluyen los jugos gástricos. Sí, Entonces, debemos de tomarla consumir 15 minutos antes o una hora después. 15 minutos antes exacto. o una hora después. Ok. En el medio, no hacerlo. Entonces tenemos No. el agua. Tenemos cómo combinamos los alimentos, que sería evitar la combinación de proteínas con carbohidratos y tratar de utilizar siempre la combinación de proteínas con vegetales, con ensaladas y lo mismo con carbohidratos, o sea, con vegetales, con ensaladas y demás. Por cierto, los que les interesa, en la página, ahí en el perfil de tu cuenta, hay muchas recetas que tienen esas características, por si les Claro. interesa. Porque para mí fue un mundo nuevo y en el inicio fue como, wow, ¿cómo como? Porque nuestra dieta de manera tradicional no es así. Pero después de que uno se acostumbra, es riquísimo y los beneficios son enormes. Y luego de tener ese tema de la combinación, vimos también las frutas, que debemos de tratar de comerlas solas para poder sacarle todos esos nutrientes y no combinarlo con otros alimentos, salvo los cuatro que vimos que son los cuatro jinetes, como usted llama, que es Exacto. si usted me ayuda a repasar, el pepino, el Uh, limón, el aguacate y el agua de coco, ¿verdad? Que son los perfecto. cuatro que pueden estar con vegetales y con frutas. Y eso Exacto. pueden estar presente en cualquier jugo de esos verdes naturales que hacemos. Y ya para cerrar, para saber si todo, cómo está nuestro cuerpo y comenzar a ir aprendiendo a escucharlo, prestar atención a nuestras heces fecales. Dijimos que una heces fecales que estamos, vamos a decir, comiendo de una manera saludable, se refleja en que vamos al baño de 1 a 3 veces en el día, que esas heces son de una manera alargada, consistente, no están flojas, no están llenas de bolitas y se hunden hasta el fondo. Claro. Si no se hunden, estamos consumiendo demasiado grasa o no la estamos procesando de manera correcta y debemos de prestar atención. Si están muy con bolitas, significa que no nos estamos hidratando de manera correcta. Entonces, hay muchísimas cosas más, yo sé que podemos tomar en cuenta, pero esas son algunas de las más comunes La que más simple. podemos tomar en cuenta, de las más simples. Y para Exactamente. cerrar, doctor, ¿qué usted quisiera como dejarnos con todos estos trucos, con todas estas informaciones que nos ayudan tanto? ¿Hay algo que ya para cerrar le gustaría dejarnos? Yo creo que lo más importante, y siempre lo digo cada vez que me hacen una entrevista, es de a conocer estos conocimientos. Es decir, el conocimiento es poder. Yo le agregaría a esta famosa frase, le agregaría, el conocimiento es poder y salud. Es decir, si usted tiene conocimiento, se mantiene sano. Es decir, no es que no se va a enfermar, sino que la enfermedad tardará mucho tiempo en poder atacarlo. Y sobre todo es que si su cuerpo se regenera cada 9 meses, tenemos células nuevas, excepto Sí, la del sistema nervioso central, usted va a ser nuevamente
que esas células que nazcan van a nacer con una vitalidad más adecuada, con un poder de su tubo digestivo diferente, de su aparato excretor diferente. Entonces, comparte esta información, que son muy simples, y se va a dar cuenta que antes de ir al médico llevando estos patrones, puede fácilmente salir de cualquier enfermedad o por lo menos orientarse a que se aleje de esta enfermedad. Yo, en mi experiencia personal, que le comparto a todo el mundo que está a mi alrededor, es que mi cuadro de salud, que era muy delicado, mejoró significativamente partiendo de la alimentación. Luego hubieron muchas otras cosas porque al final todo es integral. El tema de llevar un ritmo de vida más moderado, porque yo, bueno, usted sabe que tenía unas amanecederas y un ritmo que realmente le estaba pasando factura a mi cuerpo. El hacer ejercicio, que es algo que solamente comencé a integrar en este último año y medio y he visto también los resultados. El tener ese tiempo para dedicarle al espíritu, ya sea con meditación, con oración, o sea, el llevar esa balance integral en las diferentes áreas de nuestra vida, pero la alimentación, el simple hecho de poner en práctica estas cosas que hemos mencionado, sobre todo la hidratación y cómo combinar los alimentos, en mi caso particular, con el lupus fue un antes y un después. O sea, yo no me imagino, o sea, no me imagino, o sea, no me lo imagino, o sea, fue impresionante. Bueno, mi doctora, mi reumatóloga, que también me Claro, acompañó en este proceso, siempre me decía, wow, este es un ejemplo que yo comparto con mis otros pacientes de que realmente se puede lograr una estabilidad con esta enfermedad. Y claro. de nuevo, hoy en día ya tengo aproximadamente 5 o 6 años sin ningún brote de lupus, luego de haber pasado por una situación de salud en la que mi esposo tenía que cargarme para poder subir las escaleras porque yo no podía por el dolor. Entonces, pasar de ahí a como me siento hoy, con vitalidad, con energía, donde obviamente si me descuido, siento la diferencia en mi cuerpo, porque a veces que el Claro. doctor yo llego y me dice, Gina, ¿qué tú hiciste? Exacto. ¿Qué tú hiciste? Como que tú no traes. Y yo, bueno, Sí. no, 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 La bola mágica de los análisis. porque Eso obviamente es mismo. un proceso de aprendizaje y tenemos muchos años en ese Claro, proceso y ya hay altas y bajas, pero al final lo importante es aprender a escuchar nuestro cuerpo para poder darle eso que necesita porque el cuerpo lo pide. Así que claro. muchísimas gracias por todo lo que nos ha enseñado en el día de hoy, personalmente por todo lo que me ha enseñado en todos estos años y me alegra Gracias. muchísimo la oportunidad de poder compartirlo con más personas. De nada, un placer servirle como siempre y nos veremos en la próxima entrega. Sí, espero que sea pronto. Vamos a ver cómo coordinamos, porque quedaron muchos temas interesantes que podemos continuar hablando. Agradecemos a Gracias todas a todos. a todas las personas que me están saludando y escribiendo. Yo sé que han sido muchas y sé que hay muchos pacientes que son también a nivel internacional que están conectados y trataremos de que la información siga saliendo. Gina, te comprometo frente a ellos que haga un resumen para entonces yo también publicarlo para Claro, que lo pongan en práctica y podemos pasar así de un nivel uno a un futuro a un nivel 2 a un nivel 3, pero poco a poco. tienen que dejar que todo fluya. Tampoco se ponga a evaluar a la persona que está al lado de usted, a su esposo, a su amigo, de que lo está haciendo mal. Y Entonces es no empieza a ser, progresivo, y es claro, progresivo. Yo aprendí, o sea, no fue un cambio de la noche a la mañana, fueron años en el que primero fue vamos a comer comida real. O sea, voy a claro, dejar de comer enlatados, de comer cosas que vienen precocinadas, fue eliminar eso. Eso fue un primer paso. Paso número 2, el tema de las combinaciones. Paso claro, número 3, ok, aprender recetas con estas combinaciones nuevas que no sabía. Y eso me tomó tiempo, o sea, que paciencia, que todo es un proceso. Lo importante es tener la conciencia y comenzar a dar los pasos. Y poquito a perfecto. poquito uno va aprendiendo y lo va integrando a la vida. Buenas noches para Buenas todos y noches. gracias por la entrevista. Bye, Gracias. bendiciones.